Su obra literaria estuvo influenciada por el modernismo reinante de esa época, que en ese entonces tenía como referente indispensable a Abraham Valdelomar y a los colónicos. La revolución estética iniciada por estos jóvenes escritores contó con la entusiasta adhesión de Juan de Chroniqueur. Creo que en Mariátegui confluyen varios factores, ¿no? Un factor es la inteligencia excepcional. Mariátegui es un chico muy inteligente desde muy joven y como persona mayor va a desarrollar su inteligencia y ampliarla mucho. Su afán inquisitivo, la búsqueda de la cultura, de la información, del conocimiento, la posibilidad de tener información y conocimiento a través de esta relación absolutamente episódica y casual con gentes en la clínica Maison de Santé y con médicos que lo atienden allí y que responden a sus inquietudes, a sus preguntas. Un poco la influencia de algunos amigos, porque el propio Alberto Ulloa, que es el director de la prensa, ve en Mariátegui un chico hábil e interesante y comienza a influir sobre él. Entonces Mariátegui poco a poco va adquiriendo una dimensión significativa. Asimismo, encuentra las primeras influencias políticas. El diario La Prensa era un diario pierolista que en esos años fue un diario de oposición. El gobierno civilista del presidente Pardo se enfrentaba a una crisis política tras otra y no podía encontrar entusiasmo alguno de los jóvenes escritores que conformaban la plana mayor de la prensa. Sin embargo, el diario no estuvo exento de sufrir un cisma. Un grupo de redactores decidieron que la oposición del diario al gobierno era muy tibia, por lo que fundaron un nuevo diario, El Tiempo, donde también encontramos al joven José Carlos. En el diario El Tiempo, dirigido por Pedro Ruiz Bravo, José Carlos se encargaría de la sección política Voces, desde la cual hacía un seguimiento irónico de los acontecimientos políticos de los años finales de la República Aristocrática. El presidente Pardo, sus ministros, parlamentarios y los políticos de oposición aparecerán en esta especie de radiografía de la política peruana. En ese medio es que Mariátegui madura. Madura como persona, como escritor, madura en su mirada sobre el país. Escribe muchísimo, incluso alguna vez se queja del exceso de cosas que tiene que escribir. Pero lo cierto es que el haber pasado además por todos los escenarios por los cuales un periodista suele pasar, por la crónica policial, por la crónica parlamentaria, y tiene cosas muy deliciosas sobre el Parlamento de aquella época, por la crónica hípica, efectivamente, terreno en el cual además tuvo especial interés en la medida en que no solo trabajaba en la prensa, sino que participó de algunos periodiquillos hípicos, propiamente dicho. Claro. Y por la crónica frívola, escribiendo cosas sociales, ¿no? Efectivamente. Entonces, el pasar por todos estos escenarios, pero a su vez sin dispersarse en ellos, ¿no? Sino más bien fortaleciendo una mirada propia, y aquí tiene que ver pues esta potente subjetividad del Mariátegui, le va a ayudar a construir una mirada sobre el Perú absolutamente novedosa, ¿no? Que es lo que se procesa a lo largo de la segunda década del siglo XX. Son años también de la Revolución Rusa, de la Gran Guerra Europea y de la difusión de la doctrina del presidente norteamericano Wilson. Luego vino el escándalo del cementerio. En noviembre de 1917, un grupo de escritores, un violinista del Teatro Colón y la bailarina Norca Ruscaya ingresaron al Cementerio General de Lima en la medianoche, y con las notas de la marcha fúnebre de Chopin, Norca Ruscaya bailó rodeada del descanso eterno de los muertos. Nada propio en una ciudad que, pese a sus rápidos cambios, no había dejado de ser una ciudad conservadora y cucufata. De más está decir que los visitantes al cementerio terminaron detenidos por la policía. El escándalo tuvo importantes repercusiones políticas. Cayeron varios funcionarios, incluido un ministro. Tú me preguntabas por qué va al cementerio. Yo pienso que, como él lo dice en la carta que escribe de respuesta a todas las acusaciones de inmoral que le dan al grupo, él plantea que ellos quisieron escuchar la marcha fúnebre de Chopin en el cementerio, y que en esa marcha fúnebre todos en una actitud contrita, con velas, ella bailara, pero no estamos imaginándonos un baile
a lo Tongolele. Eso era apenas movimientos y toda una interpretación corporal de la marcha fúnebre y de la relación con la muerte. Pero cuando la sociedad, que yo creo que ahí es bien interesante el análisis que hace Flores Galindo sobre esa respuesta, ¿no?, con una sociedad absolutamente hipócrita y pacata, que se rasga las vestiduras por este hecho. La carta de Mariátegui es una pieza clave para entender esa etapa, porque él, a partir de ahí, él hace una clarísima división entre ese antes y ese después. Hacia 1918, José Carlos se orientó hacia el socialismo. No era aún el socialismo marxista que encontraría en Europa, sino un socialismo juvenil que, al influjo de su época, buscaba la renovación de la política luchando contra sus vicios imperantes, la mediocridad, el clientelismo y el afán conspirativo. Fundó entonces, junto a otros jóvenes como César Falcón, la revista Nuestra Época, revista que solo duraría 2 números debido a un nuevo escándalo. Frente a un artículo antimilitarista, un grupo de oficiales agreden al joven escritor y hay hasta un reto a duelo. Porque el gran aporte y por qué es contemporáneo Mariátegui en términos de la discusión y por qué pasa la historia y por qué se lo ha traducido en 80 idiomas, me he preguntado eso muchas veces, y es por la originalidad de esta absorción, no encontraría mejor palabra, del marxismo que él hace en Italia, que fue un azar, porque fue a donde Odría lo mandó en esta, Leguía lo mandó en esta beca dorada, y el marxismo historicista de Italia fue y es muy peculiar y bebe de un marxismo historicista, es decir, que parte de la realidad como método de trabajo para la transformación política. Y sobre eso concluye que la realidad primero hay que investigarla, hay que sistematizarla, y que la acción política no puede estar basada en los dogmas, diríamos ahora, como fue el marxismo de la Internacional. En 1919, junto con César Falcón, decidió editar un periódico propio que tuviera una línea editorial y política independiente de los grupos políticos conocidos. Este diario se llamó La Razón, que fue el primer diario de izquierda del Perú. El diario solo viviría unos meses, lo suficientes para convertirse en protagonista de importantes acontecimientos, como la huelga general por el abaratamiento de las subsistencias, contra el alza del costo de vida y por la reforma universitaria. Obreros y estudiantes encontraron en sus páginas un vocero a sus reivindicaciones. Pero también se convirtieron en un diario incómodo para el nuevo gobierno del presidente Leguía. Luego, Falcón y Mariátegui partirían a Europa becados por el gobierno de Leguía, el primero hacia Madrid y el segundo a Roma. Bueno, en primer lugar no fue deportado, no hay ninguna orden de deportación sobre Mariátegui. Hubo un conjunto de presiones y una invitación a aceptar una suerte de beca y puesto en el extranjero, como una forma para el gobierno de deshacerse de él, que era un personaje incómodo. O sea, lo que sí está muy claro es que la opinión de Mariátegui frente a Leguía, y eso está expresado con mucha fuerza y con mucha nitidez en el editorial de esta revistilla que sacó con su amigo Falcón, Nuestra Época, ¿no? Fue una opinión crítica, ¿no? El titular es bastante claro: un personal senil y decadente, que es una crítica de la composición del gobierno de Leguía. Si bien entonces hay claramente esto, no hay una actitud de complacencia frente a Leguía, pero por otro lado, de parte del gobierno de Leguía en ese momento no hay ninguna orden de deportación. Y se van a Europa porque, en el caso de Mariátegui por lo menos, creo que se dio cuenta que si no tomaba una distancia del medio y si no se acercaba a este escenario europeo, ¿no?, a esto que él llamaría luego la escena contemporánea, y no sintonizaba con las corrientes que ahí estaban madurando, le iba a ser difícil continuar avanzando, ¿no? Una deportación diplomática que Mariátegui acepta, yo pienso, por 2 razones. Primero, porque ve que el escenario se le cierra acá, es decir, que él está acosado acá. Y en segundo lugar, porque él piensa que puede aprender mucho de la experiencia europea. Y él tiene el gran interés en la experiencia europea.
Ingresa a la página web www.sucedioenelperú.org, donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país.